2:31 de la tarde, bienvenidos a esto que llamamos Sin Filtros, las cosas como son, nosotros como nos oye, pero aprendemos escuchando. Freddy Serrano y Marianela Cordero, que le acompañamos desde el 6 de octubre, muchísimas gracias por su apoyo, su sintonía, y gracias a Colombia por abrirnos este espacio que nos encanta, porque a esta hora, después del almuerzo, ya uno tiene bien procesaditas las noticias y puede sentarse a hacerle una radiografía cómo amaneció Costa Rica hoy y cómo se está despabilando. Don Freddy Serrano. Yo no sé qué pasa, que estos últimos días han estado lloviendo mucho, pero cuando llueve, llueve fuerte, y cuando vienen las lluvias fuertes, vienen las noticias fuertes también. Y Mercurio anda retrógrado, después se lo voy a explicar. Y hemos estado con una serie de temas últimamente, cambiando la agenda a último minuto, por dicha que hemos estado invitando a colegas y hemos estado invitando a personas que pueden comentar, porque sí, efectivamente, Marianela, muy buenas tardes, por supuesto, a todos nuestros oyentes. El tema del día que vamos a tratar durante el programa de hoy es el enfrentamiento de los Solises. Si Solís le dijo a Solís o Solís no le dijo a Solís o debió haberlo llamado por teléfono, las cartas, los... Sí, ¿y por qué Solís le manda después la misiva a Solís y por qué el otro Solís después dice que no se quiere disculpar? Porque habiendo tantas cosas importantes de qué hablar en este país, tenemos que darnos cuenta todos de esto. Qué tirada. Eso es, para mí, ahí es donde uno quisiera como decirles, no podrían arreglar esto como en otro ámbito. Y ni modo, ya cuando uno se da cuenta, ahora bien lo dijo nuestro colega que está por aquí, don Randall Salazar, que le dijo a nuestro otro invitado, ¿qué tamal destapó usted? Entonces, es Claudio Alpiza, que por cierto a los dos les damos las cordiales bienvenidas. Bienvenidos a Sin Filtros aquí por Colombia. Comenzamos con don Randall Salazar, que casi nunca se le escucha en radio, viene con un tono bronceado. ¿Verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo le sentaron esas vacaciones? Me sentaron muy bien, lástima que se acabaron. Pero vea cómo lo recibe el país con un montón de noticias. Eso es lo malo de las vacaciones, ¿verdad, don Claudio? Que se acaban. Bueno, un gusto saludarlos a los dos, a los amigos que nos escuchan, a don Claudio también, por supuesto. Y le decía yo que destapó un tamal porque sí, bueno, se ha convertido desde el lunes, creo, en una de las noticias más comentadas. A la gente, pues, las encuestas dicen que no le interesa mucho la política de la gente en términos generales, pero yo creo que esos temas meten como sabor en toda la gama de temas periodísticos a las que los medios de comunicación nos dedicamos. Y se provocó, se dio, fue espontáneo, después del brindis con ese vinito. ¿Será que estaba muy cargado el vinito, don Claudio? Pero ¿qué pasó eso que don Otón se nos desboca? Bienvenido, don Claudio, Muchas gracias por estar aquí, Sin Filtros. Gracias, Marianela, gracias, Freddy, y un placer estar aquí con Randall. Ustedes saben que cuando yo me gusta ubicar a la gente que me escucha, yo soy politólogo, los periodistas y los que saben de eso son ustedes. Me gusta la comunicación, pero la comunicación política. Ahora que Freddy dice eso, cuando yo decidí montar el programa, que está en su tercera temporada, lo hice desde un arranque con la idea de que tomáramos vino. Ajá. Porque la idea de que tomáramos vino. Claro, porque los griegos tomaban vino, y cuando tomaban vino ellos decían que el simple hecho de destapar la botella, los efectos dionisianos, genera un ambiente, unos aromas que hacen a la gente acercarse, la hacen más amistosa, más cercana, y que la gente entra en un espacio en donde comenta algunas cosas que en otras situaciones no comentaría. Fíjate, Freddy, yo iba a traer café. No, café no. No. Eso más bien altera los nervios. Provoca eso. Y hay historias alrededor del vino que un día de tanto si hablamos de vino, se las comento de políticos. Les he de decir que realmente cuando se destapa el tamal, como dice Randall, lo que yo hago es utilizar lo que yo creo que tengo. Así como no soy periodista, tengo mi olfato político. Entonces mi olfato político me hacía percibir que hace bastante tiempo hay diferencias grandes entre los dos Solís, que tampoco es que yo esté descubriendo el agua tibia, todos ustedes las han visto. Pero cuando yo decido hacer la entrevista y que invito a don Otón Solís, con quien tengo amistad, y también con Luis Guillermo, con los dos tengo amistad, yo lo que empiezo conversándole a don Otón es que yo los noto a ellos dos como muy agradables unos al otro para referirse, muy dadivosos en los medios de comunicación. Excesivamente, especialmente don Otón, ¿verdad? Tratando de disimular las diferencias que hay. Ahí es donde arranca la conversación y donde le planteo yo a don Otón que ciertamente ellos son muy corteses uno a otro, pero que los hombres del presidente, como lo dije yo en un artículo mío de hace varios meses de La República, que defino a Melvin Jiménez, a Mariano Figueres y a Morales Zapata como tales, no desperdician ocasión para golpearlo a él, y que una lectura política que haría yo es que estos actores son mandados, y que como son mandados no tienen culpa de lo que están haciendo, sino que están recibiendo instrucciones. Don Otón me dice que no, que él no cree que eso sea así, que ellos actúan solos,
que no hay en esto alevosía del presidente, palabras menos, palabras más, que dice él, ¿verdad? Y es ahí donde empieza la conversación sobre el tema, y en donde él, yo cuando veo, le he visto la entrevista en varias ocasiones, lo que siento es que Otón usa el concepto de sicario político entrecomillado. Por supuesto que no lo dice, no lo marca, pero cualquiera que tenga una lectura política figurativo, se da uno cuenta que es un término figurativo, que es una metáfora, que por supuesto que la palabra sicario suena gruesa, inclusive yo se lo digo en algún momento que suena muy gruesa esa palabra sicario, pero él con mucha parsimonia, porque también empezamos la conversación donde yo le digo al que yo lo siento a él más parsimonioso, más tranquilo. Si algo le he criticado yo, y no es una infidencia que lo diga porque se lo he dicho a él personalmente, es que siento que en algunas ocasiones a Otón durante su carrera le faltó un poquito más de control emocional, lo que se llama inteligencia emocional, ¿verdad? Y que muchas veces reacciona, pero yo lo noto a él ahora como más reposado, ¿verdad? Reposado, pero don Claudio, y a ver si aquí los dos colegas me corrigen, hace poquito también hubo otra declaración suya muy, a ver, los que somos un poquito desbocados a veces tenemos que ponernos, respirar un poquito más hondo y no hacer ciertas comparaciones. Él hizo una comparación con Hitler en la Asamblea Legislativa, que tampoco fue nada agradable, que provocó su buena discusión en el plenario, y al final él pide disculpas. Entonces me pongo yo a pensar qué es lo que lo tiene tan... Sabemos que siempre ha sido un hombre directo, que siempre es un hombre de decir las cosas como las piensa. Él tiene un tono, no voy a decir que agresivo, pero... es duro y directo. Es duro durísimo, y directo. ¿no? Y su Duro y voz, directo, su tono. sí. ¿Qué es lo que lo tiene tan agresivamente? A ver, usando esos términos, ¿por qué está usando estos términos sin ponerles un poquito sin atenuarlos o sin... En lugar, sí, es que sin filtros se llama el programa, pero hay que pero digo, él también debería utilizar algún en la filtro a la hora de política, referirse. digo yo, sobre con todo mucha porque más razón. políticamente uno, bueno, don Claudio sabe más que yo de esto, pero uno tiene que ser políticamente correcto. Randall, y no sé vos, pero ya uno, cierto, uno desde la campaña percibía que por aquí andaba, Claro. por este lado con este sombrerito y por este lado con este sombrerito, y los dos en la misma bandera y con el mismo apellido. Pero ya uno se pone a pensar, esto va más allá de fricciones de partido. Esto en el gobierno a mí no me gusta estarlo escuchando. Entonces, ¿cómo lo interpretan? Yo tendría una lectura política sobre esto. Yo siento que don Luis Guillermo, y se lo dije en el programa, don Luis Guillermo Solís escoge a Otón Solís para el primer lugar por San José porque no le quedaba otra. Hay que recordar que en aquel momento don Luis Guillermo tenía un 3% de intención de voto, estaba en el margen de error, por un lado. Y por otro lado, también hay que recordar que Otón Solís, dentro de su perspectiva de líder del partido, había soltado mucho las amarras del partido, y en las asambleas legislativas últimas, mucha gente en ese laissez-faire que había dejado él, de que se escogieran los diputados libremente, muchos habían traicionado principios e inclusive se daban el gusto de atacarlo a él directamente por ese control del partido que él había perdido. Él tenía que regresar a la Asamblea Legislativa para recuperar un poco de protagonismo y recuperar su partido. Luis Guillermo Solís y Melvin Jiménez visitan a don Otón Solís, no recuerdo la fecha exacta, pero miércoles. Es un miércoles en la mañana donde desayunan con don Otón Solís. La asamblea del PAC es el sábado. O sea, le ofrecen el primer lugar por San José a 3-4 días de la asamblea. ¿Por qué lo hace don Luis Guillermo Solís? Porque cuando él todavía no era candidato y no había candidato del PAC, la mayoría de las encuestas que se hacían daban una intención de voto sobre Otón Solís de un 10%. Sin ser Otón candidato, sino cuando la gente empieza a batear un poco que quiénes pueden ser, las encuestas medían Otón Solís y salía con un 10%. O sea, Luis Guillermo Solís ocupaba a don Otón Solís. A sabiendas de lo que se le venía, porque usted mismo en el programa se lo vuelve a decir a don Otón, ¿verdad? A sabiendas que después podía arrepentirse. Sí, pero también el PAC ocupaba a Otón Solís porque la fuerza del PAC siempre estaba en San José, en el centro. Y eso le podría generar lo que le generó, que yo también me aventuré a decir que iban a tener 5 diputados por San José, y salieron los 5 diputados por San José, y el PAC lo saca. Era una necesidad que tenía uno de ser diputado, que no era su sueño era ser presidente de la República, y era una necesidad del otro, que no tenía ninguna posibilidad en aquel momento de ser presidente, y ocupaba ser visible ante la opinión pública. Así mete igual a doña Epsi Campbell, y también pues mete en el tercer lugar
a su amigo, al que le ayuda en la campaña, que es Morales Zapata, que no va a ser hasta que Canal 7 denuncie las cosas que se han dicho alrededor de Morales Zapata, cuando Luis Guillermo, por la presión de las noticias del 7, empieza a soltarle su apoyo a Morales Zapata y casi que le pide que renuncie, a lo cual Otón Solís también hace sumatoria. Entonces, para que ustedes vean que aquí hay un escenario de mucho conflicto. Después encontramos también a Mariano Figueres, que nunca ha sido PAC. Él tuvo un partidito ahí, Alianza Patriótica, que ni fu ni fa, nunca sumó. La última que había tenido oportunidad, su candidato había sido Rolando Araya, y recuerden que es que la gente lo olvida, pero Rolando Araya hace las mismas de su hermano, renuncia, y en la papeleta cuando fuimos a votar ahí estaba Rolando Araya. Lo que pasa es que era para Alianza Patriótica y eso es insignificante. En cambio, Liberación Nacional, el tema llamaba más la atención. Entonces, hay un montón de conflictos que se dan ahí alrededor de esto, que no podríamos decir que se generan en el momento en que el PAC gana las elecciones. Es posible que aumenten porque hay acceso al poder. Ahora, volviendo un poquito al tema, y tal vez ahí Randall nos puede dar su aporte. Lo que Otón está haciendo con esta retórica que ha venido utilizando de una forma muy peculiar, muy sutil, conteniéndose, no tratando de atacar directamente personas, pero sí políticas, con el tema del presupuesto, y evidentemente ahora al nombrar a estos personajes, no es sino hasta que usted, don Claudio, se los pone sobre la mesa y hace su propia analogía, que le logra sacar una frase un poco aventurada. ¿Esto ya se veía venir? Ese era mi aporte inmediatamente después de que don Claudio terminara, porque yo sí creo que desde los medios de comunicación hacíamos esa lectura hace tiempo. Es decir, se estaba jalando el hilo y ya estaba a punto de reventarse. Y lo que pasó en la entrevista que don Claudio hizo fue eso, o sea, simplemente ponerla para que le diera. ¿Verdad? O sea, poner la bola ahí frente al marco. La bola estaba frente al marco. Exactamente, para que le diera, porque sí se veía venir desde los medios de comunicación, lo veíamos, que la relación no estaba bien, que la relación venía con problemas desde hace algún tiempo. Yo me preguntaría, ¿estuvo bien en algún momento? Porque es que yo creo que ni siquiera estuvo bien nunca. Bueno, yo coincido con don Claudio en el sentido de que al presidente no le quedó otra que poner a don Otón era en la Asamblea figura Legislativa, porque era una figura de respeto, de renombre, de peso dentro del partido, pero no era la figura que la gente quería para presidente de la República. Y eso también tiene que haberle dolido mucho en su ego a don Otón Solís. Pero es lo que le reclaman hoy día, que todo esto nace a raíz de que tienen una vitrina donde él está de una forma... Es una lucha de poderes. De poder, exactamente, tratando de ejercer todas sus políticas y toda su ideología PAC, a pesar de que sabe que quien está en la presidencia es otra persona, que no es él. No es él. O sea, ¿será que no lo ha admitido, que no lo ha digerido, que no ha pasado la página? Pues no deja de ser frustrante saber que usted le apostó a la creación de un partido político, que usted hizo el gasto durante 3 campañas electorales, que tocó con las yemas de sus dedos el poder allá en el 2006, que ese es un tema importante, que ahora recuérdeme ese tema, 2006, Morales Zapata y Otón Solís. Ahora recuérdeme un ratito. Y cuando Claudio dice eso, recuérdeme un ratito. De una vez pongan el hashtag sin filtros porque ya viene la frase. Sí. Porque fíjense que si uno analiza este espectro, usted encuentra que el presidente Solís, cuando gana, ciertamente le da el primer lugar por San José, pero desde el arranque, ya en la asamblea del sábado, en la asamblea del sábado, el domingo, en el periódico de la Nación sale algo muy chiquitito que hace referencia a los cuestionamientos sobre Morales Zapata en sus manejos de algunos recursos y su paso por las cooperativas. Muy chiquitito. Es Canal 7 el que después hace Gravy Moya el gran alboroto y la gente le pone atención al tema. Pero ya desde ahí empieza una fricción entre un amigo muy cercano al presidente, que inclusive ha dicho en el diario La Extra, no me recuerdo, que se saludan de beso, que tienen mucha cercanía, ¿verdad? Sí, además, que una frase poco elegante, además, políticamente poco prudente. Muy desfavorecedora para el presidente de la República. Sí, pero ya él, ¿por qué? Porque aquí hay jugadores, y sobre todo en el caso de Morales Zapata es el más evidente, de los 3 hombres del presidente. Morales Zapata no desperdicia ninguna oportunidad para mostrarse como el hombre más cercano al presidente. No solamente lo es, sino que lo quiere evidenciar en cada acto que hace. Bueno, cuando ya viene la elección, la gana en la situación en que la ganó el PAC,
El presidente, y en la entrevista que yo le hago a don Otón Solís, él por primera vez lo acepta públicamente, él pide el Ministerio de Hacienda. ¿Ah, sí? Sí, él lo dice en la entrevista. Lo dijo en la entrevista. Y dice que no se lo quisieron dar. Bueno, ahí hay un error político del presidente. Primero, yo se lo digo en el programa, lo hubiera hecho subalterno, y me hace caso, o lo hecho del ministerio, y lo hubiera sacado de la Asamblea Legislativa. El presidente no hace eso. Lo deja, para que vea que el manejo político del presidente ha sido malo en esto, lo deja con Morales Zapata, que ya tiene un problema eterno. Y no hay posibilidades de que la fracción, los 13 diputados, se conjunten nunca, porque siempre Morales Zapata y Otón Solís van a tener problemas. 2:46, voy a hacer una pausa aquí. Yo sé que esto está buenísimo porque vea, comunicadores hablando de comunicación. Estamos pensando en un tema, estamos desmenuzando un tema que uno dice, ¿por qué nos tuvimos que dar cuenta? Estas cosas probablemente han sucedido en un montón de administraciones y sencillamente era una llamada por teléfono, pero aquí las misivas van, vienen y sucedió justamente en un programa de entrevistas. Así que Sin Filtros continúa después de esta pausa. Utilicen el hashtag Sin Filtros y nuestras cuentas de Twitter, @MarianellaCorde, @FreddySerranoCR. Estamos por Colombia, con un país en sintonía. Vamos a una pausa comercial. Todos hemos hecho de todo para ganarnos un carro, pero en Movistar es más fácil, porque con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. Me sorprende mucho porque yo en esta entrevista y en otras, yo solo hablo bien de nuestro extraordinario presidente. Yo no tengo nada de qué disculparme, no he irrespetado a Luis Guillermo y no he dicho nada negativo de él, ni he irrespetado su investidura y por tanto no me disculparé ni públicamente ni de manera privada. Yo seguiré trabajando. Dice don Otón Solís, quien también en su entrevista, don Claudio, se catalogó como un labriego. Un peón del gobierno. Cuando Otón Solís habla así, de esa forma, realmente es creíble. Sabiendo la historia que conocemos de él, la forma en que él se ha expresado siempre. Yo creo que no. Y vuelvo aquí al analista en el sentido de que es poco aterrizado, poco real, poco creíble. No es coherente. Sí, que hable. Y insisto, o sea, yo siento que todo está fríamente calculado. O es sea, una que forma de alguna u otra decirnos forma, a la prensa, si quieren me preguntan esto, ¿verdad? Exactamente. Digo, O sea, vean lo que estoy diciendo, vean el panorama que les estoy pintando, vean qué interesante sería una entrevista sobre este tema, o que consulten mi opinión con respecto a esto que está pasando. Yo lo advertí. Igual siento que lo del presidente y el asunto con la carta también, o sea, yo creo que él ahora dice que él no quiere referirse al tema porque no quiere desviar la atención de los temas importantes para el país, pero ¿quién fue el que puso el tema en la mesa? ¿Quién fue el que mandó la carta? Y ahí me nace la siguiente pregunta. ¿Quién es el gran perdedor de aquí? Yo a veces, cuando veo este tema, siento no solo un pésimo manejo político, sino también, porque esto es un tema de dos figuras con caudal político, ambos de diferente forma. Pero el presidente de la República pareciera que está actuando más como canciller, mandándole una misiva de reclamo a un país vecino cuando es su propio diputado en la Asamblea Legislativa. ¿Qué le costó levantar el teléfono o citarse con él si es que tanto le molestó al decir semejante presunción, además es falsa, lo considero injurioso, irracional, demando de usted de forma inmediata y contundente una disculpa, no puedo imaginar otra acción más adecuada para reparar el grave daño y la profunda afrenta personal de dichas declaraciones que me han causado a mí y a quienes me rodean? Bueno, agreguémosle a eso. Eso es lo que dice el presidente. Hay tanto que decir alrededor de esto. Pero el presidente, cuando es electo y cuando entra en funciones, no ha sido magnánimo con el líder del partido. Porque Otón Solís es muy posible que sea poco flexible políticamente, pero es muy consecuente políticamente. Entonces, cuando usted es políticamente muy consecuente, se vuelve muy tieso políticamente a la hora de movilizarse en diferentes escenarios, porque usted está poco dispuesto a ceder en algunas posiciones. Pero el presidente Solís no es magnánimo
con el líder del partido, que sí le permite, porque si Otón Solís hubiese querido, le boicotea su candidatura. Recuerden ustedes que Luis Guillermo Solís necesitaba que le levantaran requisitos para ser precandidato. Y Otón Solís estuvo de acuerdo en que se le levantaran esos requisitos. Y bien que mal era el candidato de todos los que había, que más que un poquito más le gustaba. Él no quiso meterse mucho, pero cuando uno lo oía hablar, era como que más le gustaba. Yo pensé que en algún momento era EPSI. Y cuando nunca. Y usted tiene que echar el cassette para atrás con una carta muy gruesa. Cuando EPSI se enfrenta en la primera convención del PAC, se enfrenta a Otón Solís, que le dice unas cosas espantosamente duras y horribles a Otón Solís en una nota en esa lucha de campaña. Entonces ya había un resentimiento por otra carta. Pero vea que no fue magnánimo. Primero, para que usted vaya haciendo la sumatoria, no le dio el Ministerio de Hacienda. Y Otón dice que él se lo pidió. No lo dejó ser presidente de la Asamblea Legislativa, cuando Otón Solís quería ser presidente y prefirió al señor Mora. Pero vean los errores, ahora que Freddy decía nuevamente los errores políticos. ¿Quién elige presidente de la Comisión de Hacendarios a Otón Solís? La oposición. O sea, Otón Solís no le debe al PAC su nombramiento como presidente de la Comisión de Hacendarios. Porque ahí el PAC, como tiene 13, tiene 2 o 13 diputados nada más, y son 9. Entonces, los votos que hacen a Otón Solís presidente de la Comisión de Hacendarios son los votos de la oposición. Entonces, usted va a encontrar a Otón Solís, que tiene un liderazgo en el PAC natural, informal. Otón Solís no ocupa ser diputado, ahora lo tiene y le ayuda, pero no ocupa para ser resonante en los medios de comunicación. Yo digo que en Costa Rica hay 2 personas que tienen una resonancia y que son oídos y escuchados hasta en las cosas pequeñas que se dicen. Óscar Arias Sánchez y Otón Solís Fallas. Lo que ellos dicen siempre provoca resonancia a nivel nacional. En ese espacio, el presidente Solís tiene un liderazgo que se lo da la presidencia. Él hoy tiene poder por la investidura de presidente. Otón Solís lo tiene por ser líder natural de su partido. Y a lo interno, y no lo digo yo, lo dijo en un programa de Noche Sin Tregua, que había invitado yo días anteriores a 3 diputadas y que estuvo la diputada Marcela Guerrero, donde dice: nosotros los diputados del PAC tenemos que entender que estamos ante un gobierno de 2 PACs. ¿Verdad? Ella lo dice, no lo digo yo, ahí pueden revisar el programa anterior, donde dice que hay 2 PAC, uno que es el que quiere ejercer desde el Ejecutivo, y otro que es el PAC histórico, que es un gigante de 2 cabezas, eso es un gigante de 2 cabezas, o sea, y cada cabeza jala para su lado. Randall, ¿qué nos toca a nosotros como periodistas? Porque de repente esto puede volverse, viene carta, ¿le va a contestar? No, no le voy a contestar. ¿Quiere decir tal cosa? No, no, tal otra. Ahora estábamos mencionando, inclusive me pareció extraño el contexto en el que el presidente dice: él se graduó en Manchester, yo me gradué en Nueva Orleans. Los dos sabemos qué quisimos decir. A ver, no sé. Como sacando pecho eso. No entendí. Pero perderemos mucho tiempo a los periodistas desamarrando este nudo de cables que se armó entre ellos. ¿O es importante que nosotros escarbemos más en qué es lo que está pasando? Porque de repente la gente puede decir: ay, qué pereza que estemos poniéndole atención a esto, pero ¿cuál debería ser entonces el papel de la prensa ante estas diferencias de opinión que cada vez van subiendo más de tono? Y también ahora nos poníamos en los zapatos de los colegas de comunicación. Yo no puedo contener a mi presidente si él se vuelve y contesta esto, ni puedo decirle a Otón, no mande la carta. Probablemente ninguno le preguntó a nadie. Y uno, en temas de comunicación, hubiera querido tal vez manejarlo distinto. Claro, bueno, primero yo no quisiera estar en los zapatos de esos colegas de comunicación, ¿verdad? Porque sí es bien complicado. No falta quien diga es un mal manejo de comunicación, pero no es... Sí, igual este gobierno creo que ha tenido problemas de comunicación desde el inicio, ¿verdad? Ha habido ministros y ha habido... Incluso el propio presidente de la República, que han dicho cosas que uno dice: ¿dónde está el manejo de la comunicación ahí? Todos dicen lo que les da la gana porque no hay nadie que los controle. Bueno, por eso. Porque no se dejan controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O faltan controles o falta alguien que ejerza el control correctamente, ¿verdad? Una de dos. No me quiero meter en eso. ¿Cuál debe ser el papel de los medios? No, yo pienso que los medios tenemos que ver hasta dónde llega este asunto. Ahora, ¿para qué? Yo sigo insistiendo, no sé cuánto a la gente le interesará en realidad, pero sí creo que es importante que la gente sepa en dónde estamos, cuál es la cancha en la que estamos jugando todos los costarricenses, ¿verdad? O sea, y que entendamos qué es lo que pasa desde el punto de vista del manejo político, que hace que haya cosas importantes para todos que no caminan. Porque en todos los gobiernos la Asamblea Legislativa no camina.
Pero Randall, en todos los gobiernos hay gente que no se lleva. Uno sabe que el diputado tal y el ministro tal Sí, probablemente pero no en esta parten peras. peculiar Pero situación, Marianela, Sí, ahí, sí. aquí es otros bemoles, ¿verdad? Porque estamos hablando del fundador del partido que está llevando al actual mandatario al poder, figuras que se dieron en campaña, se vieron juntas, ¿verdad? Y que han tratado de mantener de una forma muy diplomática, pero que llegó un momento en que ya la diplomacia ya se Se acabó. acabó. se acabó. Ah. Yo y insisto, no sé si fue por la copa de vino que se acabó o ya se venía a acabar desde antes. Ya la gente está comentando mucho. Y en redes demasiado sociales. pronto, además, ¿verdad? Sí, O sea, bueno, y- Apenas un gobierno octubre. que está empezando. O sea, pero me faltan- parece que aquí el que está perdiendo en todo esto es el presidente. Esa carta me parece que fue el peor error que él pudo haber cometido porque está dejando el sello sobre el error político de que él, como don Claudio nos explicó, cometió desde un principio y que ahora acentúa porque de aquí en adelante ya no puede negar que con Otón Solís no tiene una buena relación. Tengo nada más antes que don Claudio me hable sobre ese tema. En línea telefónica don Randall Arias, que es experto en mediación y negociación de FUNPADEM, porque ahora hablábamos del tema de líderes. Hablábamos del tema de que un buen líder tiene que aprender a manejar este tipo de situaciones con personas que también tienen cierto poder alrededor y el líder al final es el que logra de una forma estratégica negociar, conciliar y no llevar a que esto se ventile de forma pública. Don Randall, de forma muy breve le pido por favor, ¿cuál es su perspectiva sobre esta carta que envía el presidente Solís al diputado del mismo apellido? Buenas tardes y bienvenidos a Sin Filtros. Gracias, muy amables. Bueno, en realidad uno diría que no es una muestra de liderazgo en el sentido de que un líder tiene que aprender a manejar los conflictos y facilitar su solución. Más bien lo que hace es posicionarse, reivindicar su poder, digamos, y con respecto a sus seguidores, yo sí, permítame definir brevemente, él lo que hace es reafirmar a sus seguidores en el sentido de decir, yo soy aquí el líder del partido, ¿verdad? No es Otón Solís y tiene que respetarme en ese sentido, reafirma eso. Pero bien dice usted, más bien evidencia las distancias y el conflicto profundo que tiene Otón Solís y lejos más bien de acercarse, más bien lo que hace es radicalizar aún más, aunque obviamente lo hace para marcarle la cancha en el marco de ser el gran opositor en el tema presupuestario y ser el gran líder Otón Solís, digamos, de la frugalidad fiscal. Tiene una clara intencionalidad política, le guste o no le guste a uno, pero bien dice usted, no es una muestra de liderazgo democrático en el sentido de aquella persona que modela su conducta para poder integrar posiciones y acercar a las personas, pero sí tiene un propósito y un uso político, y ahí pues me permito diferir tal vez de lo que ustedes han planteado, de que sí es a sus seguidores, al grupo, digamos, fuerte dentro del PAC, seguidor del presidente, es decir, aquí el que mando soy yo, usted me respeta, le marca la cancha, y en algún sentido le dice, ubíquese porque aquí el presidente soy yo, y este es mi grupo de confianza, así es que tenga mucho más cuidado en lo sucesivo de lo que vaya a hacer, y le baja el perfil en algún sentido a Otón Solís, digamos, en el sentido de su vehemencia verbal, y es un distractor indudablemente con respecto al debate presupuestario que hay en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don Randall, por su comentario muy acertado. En redes sociales rápidamente, don Héctor Rodríguez está diciendo, don Luisgui, al igual que los diputados, sindicalistas, todos le están dando noticia hecha a los periodistas. Don José Román dice, pregunta para Claudio Alpizar, una figura más cercana a OT, me imagino que es don Otón, de ministro de Presidencia, ¿no sería lo correcto? Creo, bueno, voy a contestar la pregunta primero. No sé si más cercana, creo que eso sería muy importante, pero sí, definitivamente ya el Ministerio de la Presidencia requiere un cambio hace muchos meses. Colapsó, ¿verdad? El Ministerio de la Presidencia es un ministerio que no solamente representa la comunicación oficial de gobierno, sino que también es el obligado coordinador de gabinete. Y si usted ve, por un ejemplo sencillo, que el presidente dice que no va a subir la luz y el presidente ejecutivo del ICE dice que sí, ya ahí nos damos cuenta que también no hay jefe de gabinete. Dentro de ese marco de jefe de gabinete es donde surge todo el tema del sicariato político, cuando don Otón me dice que él cree que estos no son sicarios políticos, pero que sí actúan solos. Entonces yo le digo, a mí me preocupa más un gabinete en donde los ministros y demás funcionarios funcionen, esto no lo digo en el programa, pero más o menos le quiero decirle a tontas y a locas, donde no hay alguien que esté dando las partituras de la orquesta, sino que todo el mundo actúa en forma independiente. Si ustedes revisan la carta, es importante ver detalles. Este es un detallazo. Si ustedes revisan la carta no tiene número de oficio. La carta es hecha en papel oficial de Casa Presidencial, pero no trae número de oficio. En una primera instancia, seguramente el presidente Solís se la manda tratando de que esto no trascienda.
porque si la manda con número de oficio, pues se da cuenta la secretaria, se da cuenta todo el mundo, e inclusive, si mal no recuerdo, porque la vi rápido, hay un error en el nombre de Mariano Figueres, ¿verdad? Es un error de bulto, dice Mario, o dice otro nombre, pues ustedes lo pueden revisar. Como escrito rápido. Sí, hay algunos errores. Pedazo. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿habrá visto el presidente Solís la totalidad del programa? ¿O alguien que le dice que él debe darse a respetar, que se sintió ofendido, trata de utilizar al presidente para él sacar provecho de la figura del presidente, que haciéndose respetar también va a obligar a él que se le respete? Y la figura más fuerte que yo siento en esto, porque yo lo que pienso lo digo, es Morales Zapata. Porque ayer en unas entrevistas que le hicieron a Morales Zapata, él dice: no, yo no escribí la carta, pero sí le dije al presidente que él tenía que darse a respetar. O sea, el presidente es posible que no haya visto totalidad del programa, pero que haya comido carbón. Ahora, perdón, ya ahorita vamos a hacer una pausa. Vuelve a sumarse a esta cadena de errores de comunicación. Sí, además tenemos presente el que acaba de cometer el ministro de la presidencia, igual sí, ¿verdad? Es que yo leí tal cosa o sea, tenemos que algo está pasando aquí, y no es mercurio, y no es eso terrible que dice don Héctor en redes, que habla de que la gente anda muy sensible. Por amor a Dios, si no están, entonces, o sea, ¿por qué están reaccionando de una forma visceral? Hay una falla de comunicación, sí, pero más allá de eso, hay reacciones inmediatas, viscerales, que no son las que uno quisiera entre la gente que está haciendo el manejo de este país, y a mí me preocupa que esto, aparte que suba el tono y que primero se esté hablando que Hitler, que sí, o sea, a ver, esto dice mucho de la gente que nos está gobernando, y me preocupa que ese sea el tono en el que nos vamos a estar refiriendo a la política en este país, y también que la gente crea que todo en la política es así, porque me resisto a creer que todo en la política es así. Bueno, Don Freddy, haga una pausa. Aquí hay un tema de trasfondo que por supuesto y de vamos filtros, a hablar. tema de filtros. Y que por eso le estamos quitando los filtros aquí. 3:03 de la tarde, ya regresamos. Vamos a una pausa comercial. Olvídate de participar en esos concursos donde tenés que hacer cosas imposibles para ganarte un carro. Porque en Movistar es más fácil. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar. Compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 3:03 minutos, continuamos en Colombia sin filtros. Bien acalorado está aquí. Esto está, nada más quería recordarles, columbia.co.cr, 98.7 FM, la aplicación Radio 2 Digital, para que tengan todas las emisoras del Grupo Columbia, pero en particular nos interesa que de 2:30 a 3:30 se unan a esta conversación. Gracias. Hay muchos mensajes en redes, estamos leyéndolos todos, leyéndolos todos, tal vez no al aire, pero sí estamos poniendo la atención a todos, porque entenderán que hoy esto está nutrido es el tema, sí. Es el tema, y bien lo decía Randall, no sé si a la gente le interesara mucho, pues pareciera que lo que sí le interesa es este resquemor que hay entre estas dos figuras. Pone aquí Mario Céspedes en Twitter: voces del pasado que se irán apagando, por supuesto, no sin resistirse. Algunos los extrañaremos. O sea, son, según interpreto, patadas de ahogado lo que está pasando ahorita con figuras como las de Don Otón. Sí, y yo estaba pensando ahora cuando venía para acá que desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, qué complicado y qué desilusionante esto que está pasando, porque todos teníamos la esperanza de que la promesa básica de la campaña de Solís se cumpliera, ¿no? O sea, de que este fuera un gobierno distinto, de que las cosas fueran diferentes, de que caminaran una manera nueva de hacer exactamente política. Una forma diferente de hacer política, de que nos dejáramos de estos, ¿verdad? De estos pleitos y de estos agarronazos innecesarios. ¿No se te parece esto a la época de Abel Pacheco, cuando Abel dijo, es que me embarcaron?
Ay, es que yo no sabía que este asunto era tan complicado. Es que luego don Abel uno lo aprendió a conocer y se dio cuenta que de verdad lo embarcaron. O sea, que de verdad el hombre... Pero vea, uno se reía con don Abel. Bueno, es que por lo Pero menos... con don Luis uno no se ríe. Por lo De menos hecho, daba gracia. Freddy, Sí. estábamos comentando antes de entrar al aire, el gesto de don Luis Guillermo es otro. Ya Sí, él claro, se él ve- está se duro, ve o sea, muy- ya es un gesto duro, ya no es el hombre afable y amigable que vimos en Anda a la campaña, defensiva. el hombre que está cerquita de la gente, yo lo siento totalmente diferente. Pero, yo lo que quiero decir es que, y quizá me estoy adelantando mucho, no sé si lo tenían ustedes como para el fin de la, Adelante, de la conversación, es que a mí me desilusiona montones dramáticamente como costarricense y como ciudadano de este país. Yo en realidad pensaba que las cosas iban a ser diferentes. Y el camino que ha tomado el gobierno en estos primeros meses me apunta hacia completamente todo lo contrario. Pero no es el riesgo de tener gente nueva, gente que nunca había estado en el poder. Nueva e aprendiendo. inexperta. Yo creo que parte de eso no solamente es ser nuevo en un puesto, sino no tener experiencia. A pesar de que los ¿Verdad? protagonistas de los que estamos hablando hoy Tienen sí mucha tienen experiencia, sí. sí tienen conocimiento y se saben que cada gesto y cada palabra comunica más allá de la palabra misma. Por eso uno no puede llegar y decir que que solo dice cosas bonitas de su extraordinario presidente, porque todo comunica, hasta el sarcasmo a veces con el que uno pueda decir ciertas cosas o dirigirse a la prensa. Don Olman Rímola dice, un presidente no puede comer carbón. Eso es totalmente absurdo. Y otro, Muy don buena Héctor frase Rodríguez esa. nos dice, don Luis Guillermo comió carbón. Al desayuno, al almuerzo y a la cena. Fantástico. Yo pienso que sí. Mire, yo le recomendaría a los oyentes del programa de ustedes que vean toda la entrevista, porque ciertamente bad news, good news, ¿verdad? A veces nos centramos solamente en el tema del sicariato político, pero hay muchas cosas más que evidencian cómo se está manejando este gobierno y el disgusto que hay entre esos dos PAC que están en el gobierno. Cuando uno entra y ve en Noche Sin Tregua el programa, va a encontrar, por ejemplo, una parte en donde yo, hablando con don Otón, le pregunto cuáles fue las últimas reuniones que tuvieron con el presidente. Entonces él me dice que son reuniones muy atípicas, ¿verdad? Donde están asesores, periodistas, ministros, pero que nunca hay una reunión en privado con la fracción legislativa. Y que eso es muy complicado, porque esas reuniones no pasan de ser reuniones de cortesía, porque hay cosas que a veces se le quiere decir al presidente sobre gente que tiene en el gabinete que no se le pueden decir delante del ministro que se va a cuestionar o del presidente ejecutivo que se va a cuestionar, y que la fracción legislativa no tiene esos espacios de privacidad con el presidente. Y dice así, casi literalmente dice, porque hay muchos que tienen quejas sobre don Melvin Jiménez, pero no los pueden plantear delante de don Melvin Jiménez. O sea, hay aquí un problema mayor. Ahora, ¿quién es el responsable si caminan bien o caminan mal las cosas en el gabinete? Luis Guillermo Solís, el presidente. O sea, el gabinete es la primera gran decisión que tiene un presidente de la Ese es el República. primer gran director de orquesta. Esa es la orquesta que él va a hacer. O sea, un seleccionado nacional no puede decir que los jugadores que tiene son muy malos cuando se escogió. Ya tuvimos- cuando supo las pero- posiciones en que iba a poner a cada uno. Pero le pregunto, ¿qué pasa cuando al presidente no le quedaron otros candidatos más que los que tuvo que Porque le forzosamente costó poner, armar- porque le costó armar su gabinete? Pero como a nadie, ¿ah? Y lo hizo, O sea, lo hizo como en 3 Y entregas. lo hizo o sea, era una cosa. en etapas, Ay, nos sí. llevaba como en etapas. Ahora, uno siente, yo sentía que es que Freddy me dice que no, entonces voy donde Nela. Nela me dice que no, entonces voy donde Claudio. Claudio me dice que no, entonces y no me queda nada más que con Randall. Tal vez es el menos malo. Pero qué complicado también desde ese punto de vista, don Claudio. No, yo sí creo que hay mucha gente que estaría dispuesta a estar en gobierno. Creo que el PAC, el presidente Solís y la gente más cercana, estos tres hombres, no buscaron a la gente idónea. Inclusive soy tan mal pensado que creo pensar que a veces don Melvin, don Mariano y el mismo Morales Zapata, que han sido los grandes formadores del gabinete del presidente, buscaron en muchas ocasiones gente con un perfil muy inferior al de ellos porque tenían temor a que hubiesen funcionarios con más expertise, con más experiencia, con más garbo, con más conocimiento de la institucionalidad nacional, que pudiera aminorarles esa influencia que tienen sobre el presidente. Y es posible que el presidente Solís no se oliera eso y cayera en una trampa disimulada, y tiene un gabinete en términos generales que le ha provocado bastantes problemas. Por otro lado, miren, la carta es desproporcionada. Ahora que Marianela hablaba de la carta, para mí es desproporcionada, es inoportuna, y el presidente de la República tiene un mecanismo mucho más fácil: llamar a un diputado que llegue a su oficina
Por eso digo yo, ¿por qué no Y levantó el decirle teléfono? toda la molestia que él siente, o se lo hace por teléfono, pero lo invita a la oficina y le plantea todas las diferencias que tiene, le puede hasta gritar si quiere y nadie se va a dar O cuenta. vuelvo al punto de los comunicadores. Uno, como asesor o como comunicador, les dice, por favor, paremos aquí, señores, y tratemos de bajarle el tono Pero si a la esto. carta salió de casa Por eso, ¿ya presidencial. para qué? El problema viene por todos los francos. Por eso, entonces. Freddy, pero entonces se ha vuelto incontenible esto al punto de que creo que es uno de los gobiernos que tiene más periodistas trabajando en casa presidencial. O sea, no hay manera, ya es incontenible. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo quería invitar a mi programa a veces funcionarios del gobierno y es casi imposible, ¿verdad? Y estos tres hombres del presidente casi que hay que rogarles para que participen en un programa porque son los más temerosos de participar Y no solo eso, en programas de opinión. Los ministros, viceministros, los presidentes ejecutivos, hay como un temor al también enfrentarse porque como que no hay una dirección, no hay un mensaje coherente, un mensaje clave, una estrategia. Entonces, claro, salen todas estas bombetas al aire y al final de cuentas yo vuelvo al tema de Randall. O sea, a mí también me genera una preocupación enorme de ver a un Luis Guillermo Solís con un mensaje muy contundente en su campaña y ahora verlo totalmente desfigurado, amargado, a la defensiva, un hombre que sabe de diplomacia, como se supone muy pocos saben, por lo estudioso que es al respecto, por lo menos así se ha vendido, y manda semejante carta. Bueno, pero es que además ustedes vieron, no sé si vieron hoy, pero el presidente dice que ya no va a hablar más del tema, que él no va a gastar tiempo hablando de eso, que no le interesa, y suelta lo de yo estudié en no sé dónde y usted estudió en no sé cuál. Es que ¿verdad? a mí esa frase sí me llamó mucho la atención. Es como decir, no quiero, pero vean, les voy a soltar aquí algo para que el otro entienda que yo no me voy a dejar para que y entienda que él me Juan. tiene que respetar porque yo soy el presidente y estoy por encima de él. Entonces, ¿hasta dónde está esa, verdad? ¿Hasta dónde es real ese deseo de que ya paremos el asunto acá y que esto no siga formándose en una bola Edgar de nieve? Hernández dice en Twitter que lo que Otón dijo no requiere disculpas, requiere reflexión. ¿Cuánto tiene el gobierno? ¿Cuántas semanas son estas? No lo digamos en meses, son semanas. Son semanas. Está en la Pero primera es que recta. interesante lo que dice Don Edgar. ese oyente, me parece fabuloso lo que él plantea. Porque yo decía antes que el presidente pudo haber llamado en privado a don Otón Solís y plantearle su disgusto. Pero cuando el presidente hace una carta como la que hace y concluye que prácticamente en que exige se le ofrezcan disculpas, Es una declaratoria de guerra ya. ¿qué pasa? Como pasó que don Otón Solís no pidió disculpas. Una cosa fue que don Otón en la Asamblea Legislativa, cuando dijo lo de Hitler, le pidiera disculpas al presidente Arias y a la gente por haberlo dicho, que fue una cosa natural, que otra, que a sabiendas de que hay un documento que se hizo público donde se le está exigiendo, el otro ceda y pueda estar pensando que son los hombres del presidente los que están pidiéndole al presidente que haga esa gestión para arrodillar, entre comillas también, ¿verdad?, al líder del partido y obligarlo a que pida perdón. Yo no quiero ser fatalista y extremista, pero cuando yo comienzo a sumar todas estas pifias de comunicación, y casi que de las últimas semanas, ¿de cuál sigue? Porque después de lo que ha venido, o sea, ¿qué nos Esa queda? es la gran pregunta. O sea, yo casi que les mando a decir de aquí a los 150 metros a Zapote, o sea, ¿qué les queda, señores, por hacer para sorprendernos? Porque realmente lo que están generando es un desconcierto total en aquellos que sí pensamos en dónde está la estrategia, dónde está la comunicación asertiva, como decía don Randall Arias, que intervino por teléfono, dónde está el líder que realmente baja los ánimos, concilia, llama, trata de, ¿verdad?, lavar los trapos sucios en la casa y seguir adelante. Es que esta era una bomba que venía, ¿verdad?, con el reloj en cuenta regresiva e iba a explotar. Esa llamada telefónica que usted dice que debió existir, quienes han estado más cercanos a estas dos figuras, sabemos que no iba a existir esa llamada telefónica. Debió hacerla, pero no la iba a hacer. Nadie la promovió. No la iba a hacer, porque ahí había ya un resquemor. ¿Y si sí la hubo? ¿No nos dimos cuenta? Bueno, yo lo que siento es que evidentemente... Es que no creo que después de la llamada le haya hecho una carta. O sea, No sé, depende de la conversación, no sé. Es que lo triste es este montón de dudas que se generan, que uno prefiere pensar, el ser nuevo en política o el ser inexperto. Ahora preguntaban en Twitter que quiénes realmente tienen experiencia política en este gobierno. O
sea, si los tuviéramos que contar o si tuviéramos... es un tema que a veces no pareciera cuestión de experiencia política. Es que yo no digo que tiene experiencia, porque entonces estaríamos con puros Matusalén gobernando toda la vida. Que era como porque un poco, nadie un tiene poco lo que la experiencia. gente quería, No, renovar, quienes sacar. tienen habilidad para asumir en el proceso la experiencia necesaria. O sea, lo que se ocupa es gente con habilidades políticas. Porque, le repito, si usted quiere experiencia, estaríamos con todos los vejestorios y todos los Matusalén, algunos ya muy desacreditados, porque consideramos que ellos son los que tienen la experiencia. No, es quien tiene habilidades políticas. Y en este gobierno, las habilidades políticas fueron pasadas a un segundo rango y se priorizó sobre los tecnócratas. Tanto así que se hizo un gabinete muy cargado de académicos que no tienen habilidades políticas. Tienen habilidades de docentes, pero no tienen habilidades No estaban políticas. acostumbrados a eso. Bueno, y es que eso, todos hemos pasado por las aulas universitarias y todos sabemos que una cosa es ver el asunto en la pizarra, ¿verdad? O en la filmina. Que pensé que ibas a parafrasear a don Luis Guillermo. No. Que una cosa era verla venir. No, y otra es muy diferente ya ver el asunto en la práctica, es que ¿verdad? lo que Cuando tenés el problema enfrente y tenés que resolverlo. Ojo que esa frase que él dijo no es que no era cierta. Es efectivamente, una cosa es verla venir, otra cosa es bailar con ella. Una cosa es estar en la U con la pizarra y otra cosa es ejercer, pero eso no se dice cuando ya estás, digo yo, ¿verdad? Sí. No, es lo que menos esperaba toda la gente que prefería esa renovación, ese cambio. Que esperábamos otra generacional. cosa o que esperaban otra cosa. Esperábamos, digámoslo. Sí, yo se sí, lo voy no, a decir. todos. Aquí por lo menos en Yo lo redes esperaba. Yo también. Aquí en redes sociales ese es el comentario que está privando, ¿verdad? Debo decirles que este es el programa más comentado en redes sociales Hasta el momento. de las 2 semanas que llevamos al aire. Y todo el mundo va en ese sentido, ¿verdad? Diciendo desconcertado, tanto que se criticó a Laura Chinchilla, ¿verdad? Con los problemas que tenía y la gente que protegía, y este señor está haciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y otro tema que me parece curioso, a raíz de lo que hablábamos, mucha chota al respecto sobre este encuentro. Efectivamente, la gente o el tico lo que hacemos es tomar esto como un pleito de vecinos. Sí, bajarle el perfil. Como viste, cómo se agarraron. Bajarle el perfil. Sí, y hacer de esto obviamente algo jocoso, pero yo sí quisiera saber, después de esta última pausa, creo que nos queda ya una última pausa, ¿qué es lo que viene, don Claudio? Usted estuvo ahí, le tocó a usted ver esto de frente. ¿Cuál es la próxima entrevista, don Claudio? Exactamente. 3:17. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Venimos con las conclusiones, don Claudio Alpizar, Randall Salazar, Freddy Serrano y su servidora Marianela Cordero. Aquí estamos, sin filtros, somos como nos oye. Vamos a una pausa comercial. La persona que dure más días metido en este carro se lo gana. Suena ridículo, ¿verdad? Y más cuando en Movistar, con solo tu plan postpago, tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3eraniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. Las 3:18, sin filtros por Colombia, un país en sintonía. Y también quería decir que esta es la emisora que está en el corazón del pueblo. Por supuesto. Quería decirlo, Freddy, quería decirlo. No. 98.7 Hoy Marianela anda FM. muy emotiva y está bien, por Mercurio, yo creo que es, ¿verdad? No, yo siempre soy muy emotiva, eso es por la luna. Y además, creo que el tema nos ha dejado ver que aunque pareciera que la gente crea que no hay que ponerle atención a esto y que ojalá estuviéramos hablando de otros temas que el país necesita preocuparse por que las calles, y por supuesto el tema de salud que hemos estado comentando estas semanas. ¿Cómo no nos va a preocupar que en el gobierno estén pasando estas cosas y todo lo que esto puede evidenciar de cómo andan las relaciones entre el gabinete, de por qué las cosas no eran exactamente o no caminaron como ellos mismos planearon en términos de relación entre funcionarios del gobierno, relación con la prensa tal vez también, porque nos ha tocado a nosotros estar de preguntones y ser un poquito más suspicaces y empezar a leer entre líneas cuando vemos este tipo de conflictos. No, ¿y qué sigue, don Claudio? En esta casa de cristal que hoy pareciera tiene vidrios ahumados y que adentro la cosa asusta, ¿qué viene? Mire, yo siento que el presidente Solís ha tomado una premisa como correcta, que es la premisa de ser leal con su equipo, proteger a su gente.
Pero también quienes están en el gabinete, para recibir esa protección del presidente, tienen que tener un compromiso y la lealtad es de doble vía. Y aquí yo siento que el presidente se está desgastando en una relación de una única vía, en donde él está siendo muy leal y muy comprometido con su gente, pero no está recibiendo los mismos. Y hay algunos que lo están exponiendo de más. Por otro lado, terminarán los 4 años y la factura dirá Partido Acción Ciudadana, independientemente de cuál Solís haya gobernado. Claro. La factura pasará a ese partido, así como alguna gente, que yo no lo creo, se atrevió a decir que después del gobierno de Laura Chinchilla a las mujeres les iba a costar volver al poder. También creo que si este gobierno no se endereza, es posible que los partidos alternativos también pierdan ilusión ante la ciudadanía. O sea, el tema es más profundo, porque pudiera ser que ante tanta falta de solvencia de esta administración, la gente crea que la única solución para este país es el bipartidismo y volver a recuperar algunos partidos que son prácticamente, los veíamos como momias. Y en relación de todo lo que hemos hablado, también siento que los gobernantes nuestros siguen gobernando con el viejo librillo. No han comprendido que el mundo cambió, que el mundo evolucionó, que la comunicación es mucho más interactiva, que la comunicación requiere más presencia. Suponía que estos son los que venían con el librito nuevo. Pero usted compara a este gobierno y al de Laura Chinchilla y son muy similares, solo que el deterioro va más rápido. Bueno, pero los errores son muy similares. Y muy rápidos, con una ventaja que tenía Laura, la presidenta Chinchilla tenía una ventaja, que tenía un partido con más expertise, ¿verdad? Y este es un partido político que no tiene banca, o sea, no hay quien le sustituya a la gente, y si los quieren sustituir a los 2 o los 3 años, es muy posible que nadie quiera entrar a un juego que se va perdiendo 5-0. Ahora que estábamos hablando de estas figuras que están muy cerca del presidente y ese apoyo que les está dando, usted me pidió al principio del programa que le recordara 2006 Morales Zapata. ¿Qué pasó ahí? Mire, es algo interesante. En el 2006, cuando estaba, y esto es una premisa, cuando estaba discutiéndose el tema de la relación entre Solís y don Oscar Arias por aquel tema del 2006, donde todavía no se decidían las elecciones. Hubo una reunión muy interesante, una reunión donde se pusieron de acuerdo para no causar mayores problemas a nivel nacional y que fuera el tribunal que contara los votos, y que se esperara con paciencia y no generar un ambiente distorsionado en la sociedad, de inseguridad que pudiera causar problemas mayores. En aquella época la reunión estuvo don Oscar Arias, por supuesto con su hermano Rodrigo Arias, y por otro lado, por el lado de Otón Solís, a esa reunión llegó don Otón Solís y el diputado Morales Zapata. Entonces, para que ustedes vean las vueltas que dan la vida, ¿verdad? Habían cosas que seguramente uno no sabía del otro, pero hubo un momento en que las relaciones de ambos parecían bastante cercanas y bastante oportunas allá en el 2006, que posteriormente hoy pareciera que nunca han sido amigos. Vea usted cómo van cambiando las aguas de acuerdo a las circunstancias, pero yo sigo sobre el tema de los errores de comunicación, sobre el tema de los errores de liderazgo que hemos apuntado en el programa de hoy, sobre la incertidumbre de lo que viene. A mí particularmente me preocupa, me asusta, me parece que no hay una cabeza asesorada correctamente que esté dispuesta a escuchar. Creo que está absorbiendo este señor, Luis Guillermo Solís, nuestro presidente, toda esta presión, no la está logrando canalizar correctamente. Creo que todas sus promesas lo están desbordando, todo su simbolismo del inicio hoy día ya no tiene significado. Y pareciera que si no logra... Es una lástima, ¿eh? Que es una lástima, pero pareciera que si no logra enderezar el barco, porque todavía tiene a tiempo de hacerlo, es que este barco recién salió del puerto, va a ser mucho más catastrófico. Y ahí sí, hasta a nivel de palestra de medios de comunicación, porque yo no sé, y ahí Randa, tal vez para escuchar tu conclusión, yo no sé si es que los medios o los periodistas, después de la experiencia que tuvimos con Laura Chinchilla, estamos mucho más sensibles a todo este tipo de pifias, a todo este tipo de errores. Y entonces ya hay no solo la pifia per se, sino la seguidilla y el análisis y por supuesto que la proyección y la opinión al respecto. Sí, yo creo que a los medios se nos ha señalado y leía comentarios y yo creía hace algunos meses que la gente tenía razón porque
100 días para evaluar la marcha del gobierno, yo a veces pienso que es muy poco, ¿no? En relación a los 4 años que le tocará estar. Y uno a veces dice, ciertamente los periodistas a veces somos muy críticos y no dejamos que la gente, o que el gobierno en este caso, camine, despegue y haga lo suyo, ¿verdad? Pero vuelvo a lo que les dije anteriormente, qué complicado es no criticar o no señalar o no evidenciar lo que está pasando cuando es terrible el panorama que nos dibujan desde el principio, o sea, ¿verdad? Y uno se imagina, bueno, ¿qué va a pasar después? O sea, esto va a seguir, la lucha de egos va a seguir. Otón Solís va a estar en la Asamblea Legislativa y Luis Guillermo Solís va a estar en la Presidencia de la República y cada quien va a seguir jalando para su lado y son 2 egos grandes. Yo creía que uno era mayor que el otro, que el ego de uno de los Solís era mayor que el del otro, pero ya estoy viendo que por allá andan parejitos. Esa es la frase de hoy, para que la apuntemos a nuestro Twitter. Yo pensé que el ego de uno era el mayor del otro, pero ya vi que están parejitos. Es que todos los programas tenemos una frase. ¿Ah, sí? Y el de hoy, no, pero el de hoy salió de Ronda montón. Salazar. Bueno, pero aclaro que es a título personal, Sí, porque luego la gente lo vincula a uno con el medio en el que pero trabaja, a ¿verdad? la gente también le gusta ver Sí. buenas entrevistas de política. Ojalá, cuando hiciste aquella del CONESUB, a la gente le gustó mucho el estudio directo, rápido, conciso. Ojalá podamos escuchar una buena entrevista tuya con esto pronto en el canal. Bueno, porque espero también que don Claudio tenga, me encantaría Claudio, verlo con el presidente, por ejemplo. Claudio, tenemos un minuto nada más, no nos va a decir con quién es la próxima entrevista. Bueno, 30 segundos, realmente lo que tengo. Mire, los invito a Noche Sin Tregua, en el Expert TV. La próxima entrevista es una entrevista muy linda, pero es una entrevista diferente. Es con Papá Jaime, no sé si han oído hablar de él, es un hombre extraordinario, colombiano que vino a Costa Rica, que tiene premios mundiales de paz, que ha trabajado con los niños más desvalidos y que lo trajo la Corte Suprema de Justicia en estos días para dar unas charlas con él. Y andamos detrás de llevar a los hombres del presidente a ver si se animan también a Noche Sin Tregua. Que Yo no tenga suerte brindaría. en esa misión. Si yo fuera, yo no brindo, porque después de brindar, ya lo que viene. Se nos pasó la hora, 3:27 de la tarde. Gracias, Ronda Salazar de Telenoticias. Gracias, don Claudio, analista político. Marianela, gracias. Sin filtros, mañana a las 2:30 por Colombia. Sin filtros. Somos como nos oye.